Muy buenas tardes. Vamos a ponernos en la presencia del Señor con la gracia del Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde de encuentro y de retiro para acoger esa invitación que el Señor nos hace a través de los mandamientos, como nos lo hemos propuesto, que son ese camino para llegar al cielo y ser felices, sabiendo que como cumpliéndonos mostramos a Dios el amor, la acogida y la aceptación, y también aceptamos su bendición y su gracia que nos ayuda por el trasegar de la vida. Continuamos en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo, en esta segunda sección, los 10 mandamientos, en este capítulo, artículo cuarto que hoy se nos propone, el cuarto mandamiento. Vemos ahí dos textos que nos lo sugieren, Éxodo 20:12 y Lucas 2:51. En Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y en Lucas, haciendo referencia a Jesús, como decía, vivía sujeto a ellos. Este tema de verdad que casi que no necesitaría de acompañamiento, lo digo porque es que está tan profundo, tan hermoso y me llama la atención, qué interesante, igual lo hubiera abordado yo de esa misma manera como nos lo propone aquí el texto base, que uno cuando piensa en el cuarto mandamiento se queda solamente en eso, ¿no? En honrar al padre y la mamá, en el sentido de la filiación de la sangre, ¿no? Pero vemos que aquí hoy nos propone un tema que desborda y complementa perfectamente, y es todo el tema de la familia en el plan de Dios. Por eso creo que el tiempo incluso no nos alcanzará para buscar algo más complementario, sino ir haciendo algunas noticas sobre lo que vamos a ir reflexionando, y por eso les invito a que tengan el texto base a la mano y lo vamos viendo, y poco a poco nos dejamos llevar por lo que nos ayude, porque el tema es de verdad muy completo, muy profundo, suficiente como para que nosotros podamos meditarlo. Entonces, tomemos el texto tal como está. El Señor Jesús nos recordó esa fuerza de ese mandamiento, y Marcos nos enseña precisamente a propósito de la vida de Jesús: hijos, obedezcan el mandamiento de la fuerza de Dios. Y también vemos a Pablo, fíjate cómo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y basando en Deuteronomio nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento que llega consigo también una promesa para que seas feliz y prolongues tu vida sobre la tierra. Siempre al hablar de mandamiento escuchamos como orden, ¿no? Y tal vez por nuestra, no sé, por nuestra autosuficiencia, a veces las cosas que nos suenan como impuestas, pues uno como que tiene una tendencia a rechazar. Y fíjese que aquí lo que estamos diciendo es al contrario, es un beneficio, es una bendición. Hablando de las virtudes teologales y hablando de los consejos evangélicos, ahí vemos nosotros que son gracias y bendiciones de Dios, ¿no? Hablamos de virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia y la castidad. Y hago referencia precisamente a la obediencia, que es a lo que me hace referencia este texto. Siempre decimos que la obediencia es un regalo de Dios, ¿no? Y de tal manera que acoger este mandamiento nos va a traer un beneficio, una gracia, una ayuda, un fruto. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Para que seas feliz y prolongues tu existencia sobre la tierra. Siendo uno consciente de eso, pues lo que hacemos es acogerlo con cariño y con caridad. Bueno, iniciamos en el 21:97, dice que el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla de los mandamientos. Indica el orden de la caridad. Eso es como una ubicación un poco precisa. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que le debemos la vida,
y quienes nos han transmitido el conocimiento de Dios. Por eso estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios para nuestro bien ha investido de su autoridad. Aquí ya comenzamos un poquito a ampliar el horizonte. No hace referencia solamente en cuanto al padre y la madre carnalmente hablando, sino a todos los que ejercen en nosotros la autoridad, entendiendo autoridad en el sentido evangélico, en el sentido cristiano, en el sentido bíblico, no que tienen la autoridad no por imposición ni porque sea por propia iniciativa, sino por designio divino y por gracia de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Por eso la obligación de honrar y respetar a quienes nos han sido asignados como la autoridad, así como decimos a Dios, así a nuestros padres. Y luego más adelante nos va a seguir aclarando y diciendo a los que ejercen sobre nosotros, sea un maestro, ya lo vamos a ver más adelante, sea un jefe en el sentido del trabajo. Y hay que hacerlo porque eso significa ejercer la justicia y ejercer la caridad a la vez. En el 2198 este precepto se expresa de forma positiva. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Indicando los deberes que se han de cumplir. Por eso es positiva así. Haz esto y obtendrás eso. Como en la Sagrada Escritura, escoge la vida, el camino de la vida, la puerta angosta, la puerta ancha, vivirás o morirás. Eso es muy importante. Ahí entra en juego el libre albedrío. Anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos y de la palabra. O sea, como que marca la pauta de todos los otros que siguen, ¿no? No matar, imagínense el respeto a la vida. No fornicar, fíjese, no robar. Y todos tienen que ver en ese respeto particular a la vida y a la honra, a los bienes, al matrimonio. Y son los que constituyen el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Sin duda alguna, la doctrina social de la Iglesia está basada en eso, una buena convivencia, el respeto a los bienes de los demás, en todo el sentido, a la dignidad de la persona y todo, por eso son la base de la doctrina social de la Iglesia. En el 2199, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. Fíjese, aquí en adelante va a tener frente a los demás, frente a las cosas, las personas ajenas, pero en este cuarto ya explícitamente es de los hijos a los padres, que es una relación tal vez más universal. Y por eso dice que también se refiere a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar, ¿no? Entonces, exige que se dé honor, afecto y reconocimiento también, pues lógicamente a los abuelos, a los antepasados. Y para nosotros, ustedes saben que muchas veces esas figuras son a veces mucho más afectivas y cercanas, es cierto, como dicen, hablando de los papás, que uno ama a los hijos, pero adora a los nietos. Y eso exige eso, ese honor, ese afecto, ese reconocimiento. Y finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a los jefes, de los ciudadanos respecto a la patria y a los que administran o la gobiernan. Aquí hablamos de las autoridades legítimas y por eso es muy importante tenerlo claro eso. Y en el 2200, el cumplimiento del cuarto mandamiento, como lo decimos, lleva una recompensa. Se prolongan los días de tu vida sobre la tierra que Dios te va a dar. Observar estos mandamientos con los frutos espirituales nos trae para esta vida la alegría, el gozo y para la prosperidad y para la eternidad la prosperidad. Y contrario, lo que no observa este mandamiento pues trae grandes daños a las comunidades, a las personas ahora, pero también en el futuro. De tal manera que esto es muy importante. Entonces, esta es como la introducción general y la base del cuarto mandamiento, que es muy hermoso, y deteniéndonos un poquito también en la expresión honrar, ¿no? Que significa la honra, que es darles el puesto que les corresponde, la dignidad que tienen, el tratamiento que merecen y el cuidado que exige, porque eso significa honrar. Por eso deshonrar es maltratar, es desvirtuar, es pisotear, es denigrar, todo lo contrario. Eso es lo más importante. Estamos hablando de la honra como ese valor que se le da, ese carácter sagrado y casi que divino, porque ha sido dado por Dios revestido de esa manera.
Bueno, y como nos lo propone el documento base, vamos a iniciar un poco para que esto tenga toda su aplicabilidad y toda su claridad dentro del gran tema de la familia en el plan de Dios. Siempre haciendo una acentuación en que definitivamente para nosotros los seres humanos el tema de la familia constituye una referencia obligatoria y una ubicación dentro de todo el plan de Dios sobre el ser humano, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y sabemos que eso es así. Por eso dejémonos ayudar por estos números que nos van a llevar desde el 2201 al 2206 en este primer momento, la familia en el plan de Dios. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y relaciones primordiales. Esto es fundamental y básico. Sabemos que la base de la sociedad es la familia. Y sabemos que el ser humano fue pensado por Dios, creado por Dios como un ser social. Inevitablemente necesita del otro. Jamás se puede pensar en un ser humano aislado sin relaciones. Es ubicado dentro de una comunidad conyugal. Y es precisamente bajo la vocación de ese sacramento del matrimonio. Por eso acentúa la palabra consentimiento de los esposos. A partir de ahí. Y aquí yo me detengo, como siempre, cuando trato estos temas, para hacer énfasis en eso. Es una vocación. Por eso, así en los sacramentos, apartándome un poquito, decimos que es un llamado. Dios llamó a algunos para el sacramento del matrimonio, a otros que no, para la vida consagrada, y a otros para la castidad o para vivir ese mundo de soltería, pero entregados a Dios y a la humanidad. Entonces, por eso el matrimonio está ordenado a eso, a la procreación y educación de los hijos, basados y establecidos en el fundamento esencial que es el amor, que garantiza relaciones personales y responsabilidades primordiales. Esto ya nos invita a tener en cuenta que debe haber unos elementos que hay que observar, ¿no? Unas obligaciones, unos deberes para que esto cumpla ese cometido que Dios tiene. Y dice que un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Este concepto jamás lo podrá cambiar nadie. Ese es unidos por el matrimonio. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que la familia no fue una invención del Estado. La familia no fue como han querido. Por eso cuando hubo todo este problema hablando del concepto de familia que se quiere cambiar como si hubiera sido inventada por el Estado o establecida por el Estado. Jamás. Aquí nos está diciendo que esto es anterior a toda autoridad pública o a toda invención humana. Y por eso se impone a ella. La familia está por ella. No es el Estado el que tiene que regular la familia, sino la familia la que se impone sobre el Estado. Porque se le debe considerar como esa referencia normal en función del cual deben ser apreciadas las diversas formas del parentesco. Esto es muy importante, esto lo estableció Dios. Es una referencia normal en función del cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. La familia. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Seguimos pensando y seguimos teniendo en cuenta eso. Instituida por Dios y dotada por Dios. Ahí tenemos entonces como en la familia hay ese designio divino. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Uy, qué bonito eso. Todas las seres humanos, las instituciones, iguales en dignidad. Distinto en la funcionalidad y en lo que le corresponde en el papel a cada uno, pero en dignidad igual. Todo para el bien común de sus miembros y de la sociedad. Por eso la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y deberes. Ahí lo tenemos muy claro. Siempre es para el enriquecimiento mutuo, para el crecimiento mutuo, para la favorabilidad
de las relaciones de cada uno de los individuos que forman parte de ella y que constituye la sociedad. Acordémonos que es la célula básica de la sociedad. Ahí está la garantía, porque tenemos que ir de lo menos a lo más, ¿no? De la parte al todo. Una buena familia constituida seguramente que será la base de una sociedad bien constituida. Una familia mal constituida, pues lógicamente comienzan los defectos, ¿no? Y las falencias respecto a una institución que es el mundo o la sociedad. La familia cristiana, esto en términos de familia en general. Ahora demos un paso más, ya, por consiguiente, que es la familia cristiana. Constituye una revelación y actuación específica de la comunión eclesial. Aquí ya tenemos una impronta, aquí ya tenemos una directriz, aquí ya tenemos un elemento atenuante, ¿no?, que es muy importante. Revelación y actuación específica de la comunidad eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Lumen Gentium, acuérdense del Concilio Vaticano II, que nos dice que la familia es la iglesia doméstica, dentro del gran elemento que es la iglesia. Es una comunidad de fe, de esperanza y de caridad, y posee en la iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento, y ahí nos citan muchos elementos del Nuevo Testamento que son importantes a tener en cuenta. No sobra decir que además el magisterio de la iglesia precisamente en eso es supremamente rico. Acuérdense de las encíclicas de diversos papas. Me viene a la mente la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, que es muy hermoso. No digamos de Puebla, que le dedica unas cosas hermosas. ¿Y qué diríamos de Aparecida? Aquí tenemos, y si nos da tiempo, seguramente que haremos alguna referencia a estos documentos, porque ahí lo tenemos en el capítulo 9 de la Conferencia General de Aparecida. Tenemos todo sobre familia, personas y vida. Ahí está muy claro eso que tenemos. En el 2205 nos dice que la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo a imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, trinitaria. Sabemos que así fue creado el hombre y esa es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la familia es reflejo de esa comunión trinitaria. Su actividad procreadora y ejecutiva es reflejo de la obra creadora de Dios, igual. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo, la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios que fortalecen la caridad. Y por eso la familia cristiana es evangelizadora y misionera. Primero tiene que ser evangelizada, luego es evangelizadora y misionera. No pueden faltar esos elementos fundamentales de la vida cristiana, ¿no? Esas dimensiones, ¿no? Que son la dimensión profética, que son la dimensión litúrgica, que son la dimensión caritativa y que son la dimensión misionera. Y como lo dice ahí, ¿no?, la dimensión profética, la escucha, el estudio, la iluminación de la palabra de Dios. La dimensión litúrgica, que es vivir eso que Dios nos pide a través de las relaciones. La dimensión caritativa, que tiene que ver con todo en el trato, la forma de vivir. Y la misionera, que es cómo damos testimonio, porque la familia cristiana es por excelencia misionera. Y miramos entonces, terminamos en este segundo elemento, el 2206, que las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen del mutuo respeto de las personas. Esto qué interesante. Todo eso hay que educar, todo eso hay que incentivar, todo eso hay que fortalecer, todo eso hay que vivenciar, ¿no? Los afectos, es muy importante, los intereses basados en el respeto. La familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Gaudium et Spes número 52. Comunidad privilegiada, no hay otra que la pueda reemplazar, no hay otra que pueda hacer eso, es ella. Y ahí se hace eso, esa educación, esa cooperación entre los esposos y en la educación de los hijos, para vivir de verdad la fe, para vivir de verdad la vida que se nos ha asignado y para realizar nuestra misión en el mundo, a la cual nosotros hemos sido por Dios bendecidos y llamados a realizar.
Continuemos en este segundo elemento, la familia y la sociedad, 2207. La familia es la célula original de la vida social. Sabemos que en la concepción de Dios, en la generación del ser humano, fue concebido así. Para vivir en relación, la familia es la base de la sociedad. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Esta sola afirmación amerita un poco detenernos, ¿no? Primero, sociedad natural, no fue inventada, ahí nació por ella misma, llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Desde el principio no podemos concebir al ser humano fuera de esta virtud fundamental del amor, esencia. El hombre fue creado por amor y para el amor. Y eso ya de por sí traería como consecuencia y como fruto unas relaciones basadas en todos los valores del evangelio, el respeto, el amor, toda esta cosa, la tolerancia, ¿no? La dignidad, porque si es amor, donde hay amor no puede haber otra cosa que eso, de tal manera que eso me parece que es fundamental. Y luego la vida, entendiendo la vida como nosotros lo vemos, no solamente en el sentido estricto biológico, sino la vida en Dios, que es un regalo, que es un don, que es un goce, que es un deleite, que es una posibilidad de disfrutar. Entonces es ahí donde el ser humano naturalmente es llamado a basarse en todo eso fundamental. La autoridad, la estabilidad y la vida de la relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Y esto sí que lo podemos constatar en lo que estamos viviendo hoy día. Precisamente porque no se dan muchas veces en la sociedad esos elementos fundamentales. Ese buen uso de la libertad, donde las personas se sienten seguras, donde hay fraternidad, porque no está funcionando bien la base, que es la familia, porque no se está comunicando, como decíamos ahora anteriormente, donde los padres legan a sus hijos, heredan a sus hijos esos principios, esos valores. Mire, uno está convencido realmente que la gente no es así porque es así. Uno no resultó siendo así por azar. Volviéndonos un poco a la filosofía de Aristóteles, él hablaba de los contrarios elementos, ¿no? Acto y potencia. Decimos que en acto es lo que uno es y potencia lo que uno está llamado a ser. Potencialmente el ser humano está llamado a ser la criatura más perfecta, la criatura más libre, la criatura más responsable, la criatura más buena, pero en acto no lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se le ha ayudado, no se le ha formado, no se le ha educado. Los bandidos no son bandidos así, no nacieron así, se hicieron, que es distinto. Eso es interesante. Por eso cuando hablamos aquí en ese sentido de la autoridad, la estabilidad, constituyen esos elementos. Entiendan ustedes que autoridad, en el sentido estricto de la expresión, ad audiere, hacer crecer. Autoridad tiene no el que se impone, sino el que está exigiendo algo es el primero en dar ejemplo. Entonces, si en la familia dan ejemplo de amor, de respeto, de libertad, de fraternidad, de seguridad, pues lógicamente que el ser humano va a hacer eso. Pero si en la familia es donde se abusa, donde la familia es donde se maltrata, donde la familia es donde se denigra, pues ahí tenemos esas consecuencias. La familia por eso es la comunidad en la que desde la infancia se puede aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Totalmente de acuerdo. La vida de familia es la iniciación a la vida en sociedad. Todos los que hemos trabajado en educación podemos constatar eso. Mire, cuando yo ejercí esa tarea de psicoorientador en el colegio, uno siempre veía que cuando le remitían el caso de una niña que tiene problemas de bajo rendimiento académico, problemas de relaciones, de convivencia, problemas de convivencia social, detrás de ella hay un cuadro familiar que lo provoca. Eso es estadístico, eso es totalmente claro. De tal manera que esta primera expresión es muy importante. En la familia es donde se educa, es donde se gestan, es donde se siembran, es donde se forman los valores.
La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y los mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Por supuesto, uno tiene la capacidad, como nosotros no nacemos sabiendo todo, tenemos que aprenderlo, allí vamos aprendiendo, que no es lo mismo el trato a un adulto que a un bebé, que no es lo mismo a un anciano que a un joven, ¿no? Que no es lo mismo a una persona con todas sus habilidades y capacidades, aquellos discapacitados y cosas por el estilo. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta en eso. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esa ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer sus necesidades. Qué interesante es eso. El ser humano tiene uno de los principios fundamentales de la convivencia humana, es la subsidiariedad. Entonces hay otros que pueden ayudar. Vemos casos donde los padres no pueden, los abuelos, donde los tíos, y así vamos viendo. Pero esa es la base de verdad de una buena relación, la subsidiariedad. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos, viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago 1:27, cuando hablaban precisamente de la discusión sobre la fe, que esto es muy importante, es una responsabilidad de ser subsidiarios en este sentido. 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. Ahí tenemos también el Estado y tenemos otras instituciones. Eso es muy importante, es cierto. Por eso lo importante de una buena vocación, de una buena preparación al matrimonio. Hay familias que no llegan a ser familias por vocación, por llamado, sino por accidente. En el caso de que quedaron embarazadas, entonces cásense sin tener ninguna preparación. Ahí es donde necesitan el acompañamiento y la ayuda, porque por ósmosis no llega nada. Eso es muy importante por formación. Entonces ahí tenemos ese elemento. 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Entonces, en conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos e inmiscuirse en sus vidas. Esto también hace referencia a que de pronto no solamente pensemos en nosotros y no pensemos en los demás, o al contrario, en lugar de servir a, nos servimos de. Por eso es muy importante ese principio de subsidiariedad. Las más numerosas abstenerse de privar a las menos numerosas de sus derechos y tampoco imponerles otras cosas. 2210. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad en la Gaudium Spes entraña una responsabilidad particular de esta en el apoyo y el fortalecimiento del matrimonio y de la familia. Es muy importante. Aquí ya estamos en el plano un poco más religioso, ¿no? Dentro de la iglesia. Acuerde que estamos hablando de la familia cristiana y por eso una responsabilidad de apoyarla. De ahí las pastorales familiares, que es muy interesante, ¿no? Y en esto sí que somos nosotros afortunados y enriquecidos. También la autoridad civil debe considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. No se diga más, esto ustedes ya saben que esto es un tema que ha sido bastante candente, bastante interesante, porque hoy día, sobre todo en los estados que llamamos laicos, como que a veces quieren eximirse de esas responsabilidades que por naturaleza propia le son. Entonces hay que, como dice, hay que proteger y fomentar y defender, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Gaudium Spes 52. Luego habla de la comunidad política, que tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarla. Y entonces aquí vamos a parar un momentico y nos detenemos en estos campos específicos en los que la comunidad política, entendiendo política, no entendamos la politiquería, ni nos metamos en partidismo, ni cosas de estas, sino en la esencia pura de lo que es la política, ¿no? Polis, pueblo, y la política, el arte de hacerle el bien al pueblo, que es honrar la familia, asistirla y asegurarla. Vamos a ver en qué momentos. Bueno, ¿cuál es el deber de la comunidad política en torno a la familia? ¿Qué debe asegurar para tener muy claramente?
algunos principios. Primero, la libertad de fundar un hogar, de tener unos hijos, de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Estos son principios fundamentales que hunden en los derechos humanos, ¿no? No puede ser impuesto. Sabemos esto que es muy importante. No hay que ser como esos en la parte, diríamos nosotros, cavernícolas, que había que escoger el esposo, la esposa. No. Cada ser humano tiene la libertad de fundar su hogar, de tener sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones y educarlos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Segundo, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Eso tiene un revestimiento en el caso nuestro del matrimonio católico, de ahí la indisolubilidad. En el caso del matrimonio civil también que se adquiere, eso no es que yo cuando quiere, cuando no quiero entonces me alejo, me voy, no. Eso tiene un revestimiento de una responsabilidad, de un deber y de un derecho, que es una estabilidad. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educarla a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarios. Esto está muy claro en la Constitución política. Esto nadie puede ser, por eso ser ofuscado, pues ser atacado, ser sesgado. No. Ellos tienen la libertad de profesar su fe, hay que respetarla y también la transmitirla y educar a los hijos con los medios y creos que ellos tengan a bien. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, al derecho de emigrar. También estamos hablando de los derechos humanos en el caso de la institución familiar y ellos tienen ese derecho a tenerlo, porque por lo menos en el caso de la propiedad privada, para por lo menos asegurar una mínima asistencia y una congrua sustentación. La iniciativa y un trabajo por el cual poder ejercer esa tarea asignada por Dios y poder sostener a su familia, una vivienda digna donde pueda vivir y un derecho a donde quiera trasladarse y emigrar. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad y a los subsidios familiares. Ahora, pues afortunadamente que eso lo vemos, desafortunadamente a veces no se manejan como se debe ser y eso ya es otro cuento aparte, que usted sabe que todo el tema de la corrupción, pero el Estado tiene la obligación de asegurar esos mínimos derechos. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. Hoy día, con todos los peligros que ustedes están viendo, afortunadamente ya se están tomando medidas drásticas a propósito de la protección de la dignidad, especialmente de los niños, para que no sean abusados, que no sean precisamente maltratados en ese sentido. La libertad para formar asociaciones con otras familias y estar así representadas ante las autoridades civiles. Esto en cuanto a asociaciones diríamos nosotros, de grupos humanos familiares, en la familia en cuanto diríamos nosotros, no solamente en el carácter religioso, sino también sobre todo en el carácter de la educación, en el carácter de la asociación, y todo lo que sea para fomentar y preservar ese don de la familia. 22.12, el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. Por eso es que estamos tratando este tema, porque ciertamente si no se da esto, lo demás no se da. En honrar al padre y al madre no se puede quedar simplemente en no decirle groserías, en lo mejor ayudarle, sino en todo lo que tiene que ver en todas las dimensiones y momentos de la vida. Eso es muy importante, ¿no? En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos los hijos de nuestra patria, en los bautizados los hijos de nuestra madre iglesia, en toda persona humana un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre nuestro. Es decir, no solamente hablamos en la familia vínculo de sangre, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, hablamos de las familias santanderiana, de la familia legionaria, de la familia cuando somos fieles siervas, todo esto hablamos de familia que nos unen esos lazos y esos afectos de amor
y de comprensión y de relación. Por eso nuestras relaciones con el prójimo deben reconocer como pertenecientes al orden personal. Aquí me viene a la memoria lo que San Juan Pablo II nos hablaba, que inspira todo lo que es la nueva evangelización que él nos hacía tener en cuenta, de lo de la espiritualidad de comunión. Acuérdense en que la espiritualidad de comunión quiere ver eso, al otro como uno que me pertenece, al otro como un regalo de Dios para mí, al otro como una posibilidad para poder ejercer yo mis responsabilidades. Por eso, qué interesante esa palabra prójimo, que no es un individuo, que es alguien, que es próximo, que no es un ente, que no es eso, sino que merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto. De alguna manera, la expresión aquella de que todos somos interdependientes y que todos tenemos que velar unos por otros. Yo tengo que ser responsable de mi hermano y del bienestar o del mal. De mí depende en cuanto a mi actuación, en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mi responsabilidad. Y termina este segundo momento con el 22:13. Las comunidades humanas están compuestas de personas gobernadas bien. No puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad de los compromisos. Hablamos de que no podemos conformarnos simplemente con hacer cumplimiento de ciertas cosas, no, eso tiene que ir mucho más. Por eso habla de justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos. Suponen que la benevolencia natural conforme a la dignidad de las personas humanas, deseosas de justicia y fraternidad. La palabra humana de por sí para mí en este elemento es importante, porque es que un humano no se refiere simplemente al ser, al Homo sapiens, como decimos nosotros, ¿no? Sino humano en cuanto al afecto, en cuanto a la consideración, en cuanto al cuidado, en cuanto al respeto, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto en general a las justas relaciones. Eso es muy importante. No solamente contentarnos entonces, como decimos ahí, con un cumplimiento de hacer las cosas como tenemos que hacerlas, sino que tienen que estar basadas en lo que es mucho más, justas relaciones, responsabilidad. Esa palabra tiene que seguir sonando y sonará hasta que terminemos. Continuemos en este tercer número, deberes de los miembros de la familia. Ahora, deberes de los hijos. En el 22:14 nos dice, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, Efesios 3:14. Es el fundamento de honor debido a los padres, el respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre. Se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Aquí está toda la fuerza del mandamiento, porque es fuente de la paternidad humana, inspirada en la paternidad divina. Por eso es una exigencia y es un precepto en Éxodo 20:12. El respeto a los padres, que es la piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y trabajo han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Por eso Sirácida, ese libro del Antiguo Testamento, lo dice bellamente: con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Eso es de una fuerza lógica. Eso es de una razón que se cae sola por su propio peso. Recibir el don de la vida. Durante ponerse uno a pensar todo lo que significa eso, ¿no? Depender tanto tiempo, como decía un sacerdote español, unidos umbilicalmente a la madre, pero tristemente cuando se rompe el cordón umbilical comienza una serie impresionante de separaciones que cada día se hace más grande. No debiera ser así. Cuando se nace, a lo mejor se termina esa unión física, pero comienza la unión afectiva. El respeto filial se expresa en la docilidad y obediencia verdaderas. Miremos esto también de Proverbios. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía.
Cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la represión. Son definitivamente palabras bellas y que tristemente, como somos de mala memoria, olvidamos. Muchas veces quién nos cuidó, quién nos protegió, quién nos levantó cuando nos caímos, quién velaba por nosotros, tantos y tantas desvelos, tantas preocupaciones, tantos cuidados. Y a veces nos separamos y se nos olvida todo. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Cosa que discuten mucho hoy los hijos, no ven como una obligación. Acordémonos allá de aquella parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso. El hijo mayor que consideraba que estar en la casa de su padre era una carga y no consideraba un privilegio. Tantos años contigo como si fuera una carga, qué bendición compartirlos con ellos. Por eso nos dice Pablo a los colosenses: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es grato al Señor. Los niños también deben obedecer las prescripciones razonables de sus educadores y de todos a quienes sus padres les han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Esto es muy lógico y es muy natural. Los padres, al fin y al cabo, son los que tienen la responsabilidad de inducirlos a obedecer o a desobedecer. A quienes hay que respetar y valorar y confiar, y en quienes desconfiar, porque ciertamente no faltan quienes quieran hacer daño o aprovecharse. Por eso es tarea de los padres esa protección. Cuando ya se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a los padres. Nunca dejan de ser hijos. Nunca dejan de ser sus bebés, sus preciosos tesoros. Por eso deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. Esto sí, tristemente hoy es muy difícil, porque los muchachos ya se creen avanzados, a los papás los consideran retrógrados y ciertamente tienen una sabiduría, una intuición divina que no pueden desperdiciar. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Miren qué bonito, el temor de Dios, que no es tenerle miedo, sino respetar lo que Él nos pide y lo que nos indica. Por eso, ciertamente, y aquí hay una cosa que también los padres deben entender de los hijos, ¿no? La emancipación cuando ya forman su hogar. Eso es, hay que saberlo respetar también y entender, aunque duela un poquito. Pero eso no significa que haya ruptura de lazos afectivos, ni de amor, ni de respeto, no. Por eso dice que el respeto que les es debido debe permanecer para siempre, así estén casados o como sean. Ya claro, los papás no pueden decirle a los hijos haga esto, aquello, porque ya ellos están en otra responsabilidad, incluso con sus propios hijos. En el 22:18 vemos cómo el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que puedan, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante las enfermedades, y sobre todo en los momentos de soledad o abatimiento. Jesús recuerda que esto es un deber de gratitud. Entre las cosas que muchos padres uno encuentra, especialmente en el trabajo pastoral que uno realiza, padres que se sienten tristes, abandonados y solos porque sus hijos no se comunican con ellos. Es cierto que tienen sus trabajos y sus propias responsabilidades, pero hoy día no hay justificación para no hacerlo. Una llamadita, y más con esos medios modernos de comunicación que hoy existen a través de una videollamada, eso es muy bonito. Acuérdense en lo que yo siempre he dicho, que no se trata tanto de estar cerca físicamente, sino afectivamente, ontológicamente. Acordémonos de aquella frase tan hermosa que decía una autora norteamericana, que amarse dos seres no es estar siempre juntos en las actividades, sino siempre juntos en el corazón. Porque ciertamente que a veces eso se da como paradoja. Hay seres que están físicamente muy cerca, pero alejados afectivamente. En cambio, otros que están
físicamente alejados, pero afectivamente cerca. Y eso es lo más importante, saber que se cuenta con ellos. Por eso es muy importante en estos momentos de abatimiento, de dolor, ser eso, la sensibilidad. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Este texto es bello de Sirácida. Quien honra a su padre espía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Son promesas, son sabiduría maravillosa ya esos textos sapienciales del Antiguo Testamento. Y sigue, cuida a tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cordura, la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito quien irrita a su madre. No necesitan explicaciones estos textos. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. Esto es muy importante, el respeto en todo, no solo a los padres, sino a sus hermanos, en el ambiente familiar. Por eso Pablo dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Sopórtense unos a otros en la caridad con humildad, dulzura y paciencia. Efesios 4, ese es el texto de Pablo. Sopórtense con humildad. Los cristianos están obligados en gratitud para con quienes recibieron ese don de la fe. Y ciertamente que recordar y evocar la grandeza de lo que ha sido transmitido por la gracia del Señor. Acuérdese en ese texto hermoso de Timoteo. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loisa y tu madre Eunice y que ha sido arraigada en ti. Bueno, y como les dije al principio, es tan abundante el texto que no me alcanzó el tiempo y va a sobrar material. Pero una palabrita para complementar y yo sé que ustedes pueden continuar, que es ya la última parte, ahora los deberes de los padres, que es obvio, igual que como el deber de los hijos. Entonces aquí tenemos, la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Gaudium Spes 3. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Esto es muy lógico. Incluso les recuerdo el día del matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes que antes de pronunciar el consentimiento se decía, además de que se están dispuestos a amarse, honrarse y respetarse, y se están preparados para recibir los hijos como un regalo de Dios y educarlos según la ley de Dios y de su iglesia? Esa es la obligación, no solo la procreación. Porque ciertamente, vuelvo a repetir lo que decía ahora, los que trabajamos en educación nos damos cuenta de eso. Muchos padres creen que se trata simplemente de procrear o incluso de sostener. No. En alguna oportunidad un papá decía, padre, pero vaya a mi casa y mire qué le falta a mi hijo, lo tiene todo. Le decía, uno no hay que confundir la manutención con la educación. Un hijo no es como unos pollos que no le falta maíz y agua, no. Necesitan a usted su presencia, por eso es muy importante ese papel de los padres. Y en educación decimos, los maestros lo que hacen es complementar, pero no es suplir la educación de los papás. Los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres. Los maestros, las instituciones educativas complementan, pero no sustituyen jamás. No se trata de eso. Ese es el deber y la responsabilidad de los padres. Los padres también deben mirar a los hijos como ese don de Dios y también respetarlos. También educarlos en el cumplimiento de la ley de Dios y también mostrarles esos caminos hacia Dios y a la obediencia y a la voluntad. Siempre tenemos que tener en cuenta que son los responsables. Y esa responsabilidad sobre todo comienza con el ejemplo, comienza con el testimonio de vida. Mire lo hermoso que dice el 22-23. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado sean norma.
La familia es ese lugar apropiado para educar las virtudes y los valores. Y eso requiere aprendizaje en la negación, en el sano juicio, en el dominio de sí, en condiciones de libertad verdadera. Enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales a las espirituales. Qué bonito eso, el catecismo. Es una grave responsabilidad para los padres dar buen ejemplo a sus hijos, sabiendo que llevan sobre ellos los defectos y las virtudes. Ellos van a copiar. Uno dice a veces, los hijos se parecen todo al papá en el caminado, pero también se parece hasta en los defectos y en todo. Recordemos que la familia es ese medio natural de iniciación del ser humano en todas las dimensiones, sociales, materiales, físicas, afectivas, espirituales, y todo eso tiene que ser educado, se transmiten los valores. La gracia del sacramento del matrimonio que recibieron los padres es ese privilegio y esa responsabilidad, como dice Lumen Gentium, ser heraldos de la fe. La educación en la fe de los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. La princesa Grace de Mónaco decía que los padres de familia que no hacen nada respecto de la educación religiosa de sus hijos, aduciendo que cuando sean grandes elijan si quieren serlo o no, es como si no les obligaran a cepillarse los dientes de niño para que cuando sean grandes decidan si quieren cepillárselos o no. Para cuando quieran decidir ya no tienen que cepillar porque se les cayeron. Qué interesante eso, ¿cierto? Así es. Uno tiene la obligación de transmitir esos valores y sobre todo esa educación en la fe. Acuérdese, en esto no soy especialista yo, pero algún conocimiento tengo, que los primeros 5 años son fundamentales para moldear los principios, los valores, el carácter del ser humano. Eso es muy importante. Ahí necesitan paciencia, negación, ahí necesitan responsabilidad, ahí necesitan cuidado, ahí necesitan entrega, ahí necesitan todo eso. Acuérdense, como dice el texto, cuando Jesús regresó a su casa, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. El niño tiene que crecer en esos valores, no solo físicamente, no solo intelectualmente, sino en sabiduría y en gracia. Todo es muy importante, porque de ahí tenemos nosotros la ley de la vida. Lo que uno siembra, eso es lo que recoge. Por eso cuando lleguen a la edad correspondiente, ya dice allá el 22:30, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida, responsabilidades que deben asumir con confianza, pero en la que han incidido mucho los papás y quienes les han educado. No es que uno los educa para hacer lo que uno quiere que sean, sino lo que ellos deben ser, pero con respeto, con tolerancia, con entrega, con interés. Termina diciendo, hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres, hermanos o hermanas, para escribirse o dedicarse más exclusivamente a una profesión o por motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no fue mucho el aporte que pude hacer, simplemente hacerles una lectura ahí un poco acompañada, pero nos va a ayudar mucho. Dios les bendiga, buen provecho y que esto nos ayude a enriquecernos con esa maravilla que nos propone el Señor y nos regala, que son los mandamientos de la ley de Dios. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.